En un mundo que a menudo se siente caótico y abrumador. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar una verdadera paz interior? Una calma que perdure más allá de las circunstancias externas. Sorprendentemente, la respuesta a esta búsqueda milenaria podría encontrarse en una escuela filosófica que surgió hace siglos en la antigua Grecia. En el corazón de la filosofía estoica, encontramos figuras como Zenón de Sitio, considerado su fundador, junto con Cleantes y Crisipo, quienes desarrollaron y refinaron estas enseñanzas fundamentales. Fue en la bulliciosa y vibrante Grecia antigua donde nació el estoicismo. Una filosofía, no solo para entender el mundo, sino para transformar la manera en que lo vivimos. Y lo asombroso es que, a pesar del paso de los siglos, el estoicismo ha perdurado. No es una reliquia del pasado, sino una filosofía viva y relevante hoy en día. ¿Por qué esta increíble longevidad? Porque el estoicismo ofrece algo profundamente valioso, una guía práctica y poderosa para navegar las complejidades de la vida. Nos enseña a abordar los desafíos con serenidad, fortaleza y sabiduría. En el centro del estoicismo, encontramos la virtud y la sabiduría. No como conceptos abstractos, sino como herramientas fundamentales para alcanzar la paz interior. El estoicismo nos invita a cultivar virtudes como la sabiduría práctica, la justicia, el coraje y la templanza. Nos enseña a discernir lo que podemos controlar y lo que no, a aceptar con ecuanimidad aquello que escapa a nuestro poder y a enfocarnos en nuestra propia conducta y carácter. Al hacerlo, el estoicismo promete algo invaluable, la serenidad mental, la resiliencia emocional y una profunda sensación de propósito y significado. En esencia, la paz interior. El estoicismo, una filosofía nacida en la antigua Grecia, que sigue resonando con fuerza en el presente. Una invitación a vivir con virtud, sabiduría y, sobre todo, con paz interior. En el vasto panorama de la filosofía occidental, ciertas figuras resplandecen con una luz propia, iluminando el camino del pensamiento y la vida para generaciones venideras. Entre estos faros de sabiduría, destaca Zenón de Sitio. Quizás su nombre no resuene tan instantáneamente como Sócrates o Platón, pero Zenón fue el arquitecto original de una de las escuelas filosóficas más influyentes y perdurables de la historia, el estoicismo. Una filosofía que, incluso hoy, sigue inspirando a millones a encontrar la serenidad, la fortaleza y el propósito en medio del caos de la vida. Para entender a Zenón, debemos viajar a sus orígenes. Nació en Sitio, una ciudad comercial en la isla de Chipre, alrededor del año 334 a.C. Inicialmente, siguió los pasos de su padre, dedicándose al comercio marítimo. La vida de joven Zenón estaba ligada al ir y venir de barcos, al intercambio de mercancías y a la aventura de los viajes por el Mediterráneo. Pero el destino, o quizás la providencia, tenía otros planes para él. Alrededor del año 300 a.C., mientras navegaba hacia el Pireo, el puerto de Atenas, Zenón sufrió un naufragio. Perdió todas sus posesiones, todo su cargamento se hundió en el mar. Para muchos, esta sería una catástrofe, el fin de un camino. Pero para Zenón, fue el inicio de uno nuevo. Llegó a Atenas, despojado de sus bienes materiales, pero quizás, con el espíritu abierto a nuevas ideas. En la bulliciosa ciudad, mientras paseaba, entró en una librería. Allí, escuchó hablar de Sócrates, el filósofo ateniense que revolucionó el pensamiento con su método de cuestionamiento y su énfasis en la virtud. Este encuentro, aunque indirecto, a través de las palabras escritas, despertó en Zenón una profunda sed de filosofía. Zenón, con la pasión de un converso, abandonó el comercio y se sumergió en el estudio de la filosofía. No se unió inmediatamente a una sola escuela, sino que exploró diversas corrientes del pensamiento de la época. Primero, se acercó a los cínicos, con su ideal de vida austera y su crítica a las convenciones sociales. Aunque admiraba su desprecio por lo superfluo, el cinismo radical no lo convenció del todo. Luego, estudió con los megáricos, afinando sus habilidades en la lógica y el debate racional. Y finalmente, se instruyó con los platónicos de la academia, profundizando en la filosofía de Platón y su visión del mundo de las ideas. Zenón absorbió conocimientos de cada escuela, pero buscaba algo más, una filosofía que fuera no solo intelectualmente estimulante, sino práctica y transformadora. Y así,
alrededor del año 300 a.C., Zenón encontró su propio camino. Fundó su propia escuela filosófica en Atenas. No eligió un jardín apartado ni un edificio suntuoso, sino un lugar público y accesible para todos, la Stoa Poikile, un pórtico pintado en el corazón del ágora, la plaza central de la ciudad. De este lugar, Stoa en griego, derivaría el nombre de su filosofía, estoicismo. ¿Qué enseñaba Zenón en la Stoa? ¿Cuáles eran los pilares de su filosofía estoica? En esencia, Zenón proponía un camino hacia la felicidad y la plenitud basado en la virtud y la razón. Para Zenón, la virtud no era solo una cualidad moral, sino el único bien verdadero. Virtudes cardinales como la sabiduría práctica, la justicia, el coraje y la templanza eran el faro que debía guiar nuestras vidas. Las posesiones materiales, la fama, el placer, la salud, todo esto eran considerados indiferentes. No eran malos, pero tampoco eran el bien supremo. Lo esencial era cómo usábamos estas cosas y cómo reaccionábamos ante ellas. El uso de la razón era fundamental en el estoicismo de Zenón. La razón nos permite discernir el bien del mal, comprender el orden natural del universo y guiar nuestras acciones de acuerdo con la virtud. Las emociones perturbadoras, las pasiones descontroladas, eran vistas como juicios erróneos, como desviaciones de la razón. Vivir de acuerdo con la naturaleza era otro principio central. Para Zenón, esto significaba vivir en armonía con el orden cósmico, aceptando el destino y reconociendo nuestro lugar en el universo. También implicaba vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza humana, que para los estoicos era fundamentalmente racional y social. El estoicismo de Zenón era una filosofía práctica, austera y rigurosa, que buscaba la autarquía, la autosuficiencia, la independencia emocional y la tranquilidad del alma a través del cultivo de la virtud y la razón. Zenón de Sitio enseñó en la Stoa durante muchos años, atrayendo a numerosos discípulos que continuaron y desarrollaron su filosofía. Aunque ninguna de sus obras completas ha sobrevivido, su legado es innegable. Sentó las bases de una escuela de pensamiento que marcaría profundamente la civilización occidental. El estoicismo, tras Zenón, floreció en figuras como Cleantes, Crisipo y siglos después, en los estoicos romanos, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Sus ideas sobre la virtud, la razón, la aceptación y la vida de acuerdo con la naturaleza resonaron en la antigüedad y siguen resonando en el presente. Zenón de Sitio, el comerciante que naufragó y encontró su vocación en la filosofía, nos legó un camino hacia la sabiduría y la paz interior. Su estoicismo, con su énfasis en la virtud y la razón, continúa siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan vivir una vida más significativa y resiliente. Para adentrarnos en la profunda filosofía del estoicismo, es esencial explorar las vidas y enseñanzas de sus figuras clave. Hoy, nos enfocamos en Cleantes de Aso, un nombre que, junto al de Zenón, define los cimientos de esta escuela de pensamiento milenaria. Cleantes no fue solo el sucesor de Zenón como líder de la Stoa, sino una encarnación viva de los principios estoicos. Su vida, marcada por la perseverancia, la disciplina y una profunda conexión con lo divino, nos ofrece una ventana única al corazón del estoicismo temprano. La historia de Cleantes es la de una transformación profunda. Nacido en Aso, una ciudad de la Troade, alrededor del 330 AC, comenzó su vida en el mundo del deporte y la actividad física. Fue un atleta reconocido, un boxeador famoso por su fuerza y resistencia. La disciplina y el entrenamiento ya formaban parte de su día a día. Pero, en un giro inesperado, ya en la madurez, a los 42 años, Cleantes sintió una inquietud intelectual que lo llevó a un camino radicalmente diferente. Dejó su vida en Aso y viajó a Atenas, la cuna de la filosofía, no en busca de fama o fortuna, sino de sabiduría y guía para vivir. En Atenas, Cleantes escuchó las enseñanzas de Zenón de Sitio en la Stoa Poikile. Inmediatamente se sintió atraído por la sobriedad, la exigencia ética y la promesa de serenidad interior del estoicismo. Se convirtió en un discípulo ferviente. A pesar de ser mayor que muchos de sus compañeros y de tener que trabajar arduamente para subsistir, se dice que incluso trabajaba como aguador por las noches. Cleantes demostró una dedicación total al estudio y a la práctica del estoicismo. Tras la muerte de Zenón, la escuela estoica se enfrentó a un momento crucial. La elección del sucesor era fundamental para asegurar la continuidad del legado de Zenón.
Y fue Cleantes quien, por su integridad, su conocimiento profundo de la doctrina y su ejemplaridad estoica, fue elegido como el segundo escolarca, el segundo líder de la Estoa. El liderazgo de Cleantes se caracterizó por la fidelidad a las enseñanzas originales de Zenón. Su principal objetivo no fue innovar o revolucionar el estoicismo, sino consolidarlo, preservarlo y defenderlo de posibles interpretaciones erróneas o ataques de otras escuelas filosóficas. Cleantes se convirtió en el guardián de la pureza del estoicismo temprano. Esta firmeza y constancia fueron esenciales para el desarrollo del estoicismo. Cleantes mantuvo viva la llama encendida por Zenón, transmitiendo la filosofía estoica a la siguiente generación de pensadores, entre ellos, su propio sucesor, el brillante y prolífico Crisipo. Sin la labor de Cleantes, el estoicismo podría haber perdido su rumbo o diluirse en sus primeros años. La contribución más distintiva de Cleantes al estoicismo radica en su profundización de la dimensión religiosa y cósmica de la filosofía. Si bien el estoicismo desde Zenón ya hablaba de logos o razón universal, Cleantes dio un paso más al identificar este logos explícitamente con Zeus, la deidad suprema del panteón griego. Para Cleantes, el orden del universo, la ley natural, la razón que gobierna todo, era la manifestación de la mente divina de Zeus. Vivir de acuerdo a la naturaleza, el principio rector del estoicismo, se traducía, para Cleantes, en vivir en armonía con la voluntad de Zeus, con el plan divino del cosmos. Esta visión impregnó el estoicismo temprano de una fuerte connotación teísta y religiosa. Su obra más famosa, el himno a Zeus, es una poderosa expresión poética de esta fe estoica. En este himno, Cleantes alaba a Zeus como el poder omnipresente y omnisciente que gobierna el universo con justicia y sabiduría. El himno invita a los seres humanos a someterse voluntariamente a esta ley divina, encontrando la libertad y la felicidad en la aceptación del orden cósmico. Es un texto fundamental para comprender la espiritualidad estoica de Cleantes y su particular interpretación de la relación entre la filosofía y lo divino. A menudo, la figura de Cleantes queda eclipsada por la de Zenón, el fundador, o por la de Crisipo, el gran sistematizador. Pero el legado de Cleantes es esencial para comprender la trayectoria del estoicismo. Él no solo fue el guardián fiel de las enseñanzas originales, sino que aportó una dimensión propia a la filosofía estoica, profundizando su conexión con lo divino y dejando un ejemplo inspirador de vida dedicada a la virtud y a la sabiduría. Cleantes de Aso, el segundo escolarca, el atleta convertido en filósofo, el autor del himno a Zeus. Su historia nos recuerda que la fidelidad, la constancia y la profunda convicción son tan valiosas como la innovación en el camino de la filosofía y del crecimiento personal. Su legado nos invita a buscar nuestra propia conexión con el Logos, con la razón universal, y a vivir con virtud, aceptando el orden del cosmos con serenidad y fortaleza. ¿Qué te parece la vida y la filosofía de Cleantes? ¿Te inspira su dedicación y su visión del estoicismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si deseas seguir explorando el fascinante mundo del estoicismo, suscríbete a nuestro canal. El legado de Cleantes y otros estoicos te espera. En la construcción del imponente edificio filosófico del estoicismo, si Zenón fue el arquitecto visionario y Cleantes el pilar robusto, entonces Crisipo de Solos fue, sin duda, el gran sistematizador, el ingeniero meticuloso, el cerebro lógico que dio forma y coherencia a la doctrina estoica. Aunque quizás menos conocido por el público general que Zenón o Séneca, la figura de Crisipo es absolutamente esencial para comprender la profundidad, la complejidad y la perdurabilidad del estoicismo. Su prodigiosa producción escrita, su agudeza lógica y su capacidad de organización consolidaron el estoicismo como una de las escuelas filosóficas más completas y robustas de la antigüedad. Crisipo nació en Solos, en Cilicia, actual Turquía, alrededor del año 280 a.C. Se dice que desde joven demostró una mente brillante y una inclinación natural por el estudio y el debate. Llegó a Atenas siendo joven y se unió a la escuela estoica, atraído por las enseñanzas de Cleantes. Lo que distingue a Crisipo de otros estoicos es, ante todo, su increíble producción escrita. Las fuentes antiguas le atribuyen la asombrosa cifra de más de 700 obras, algunos dicen incluso más de 705. Aunque la inmensa mayoría de estos escritos se han perdido, la magnitud de su obra testimonia su dedicación incansable a la filosofía y su afán por explorar y detallar cada aspecto del estoicismo. Se dice que escribió tanto,
que a menudo repetía argumentos y citaba sus propias obras en diferentes contextos. Pero no era solo la cantidad, sino la calidad y la profundidad de su pensamiento lo que hacía a Crisipo excepcional. Era reconocido como un lógico brillante, quizás el más grande lógico de la escuela estoica. Desarrolló la lógica estoica hasta un nivel de sofisticación sin precedentes, creando un sistema lógico riguroso y detallado que rivalizaba con la lógica aristotélica. Sus contribuciones a la lógica proposicional y a la teoría del significado fueron fundamentales y tuvieron una gran influencia en la filosofía antigua. La genialidad de Crisipo no se limitó a la lógica. Su gran mérito fue tomar las ideas fundacionales de Zenón y Cleantes y convertirlas en un sistema filosófico coherente, completo y meticulosamente argumentado. Crisipo organizó la doctrina estoica en sus tres partes principales, la lógica, la física y la ética, mostrando cómo se interrelacionaban y se apoyaban mutuamente. En lógica, como ya hemos mencionado, realizó avances notables. En física, desarrolló una cosmología estoica detallada, explicando la naturaleza del universo, el papel del logos divino que lo permea todo, y el determinismo que rige los acontecimientos. Aunque un determinismo compatible con la libertad y la responsabilidad moral según la visión estoica. Y en ética, Crisipo profundizó en la teoría de la virtud, la psicología estoica de las emociones y la explicación de cómo alcanzar la eudaimonía, la felicidad o florecimiento humano, a través de la vida virtuosa. Crisipo no solo expuso la doctrina estoica, sino que también la defendió con vigor frente a las críticas de otras escuelas filosóficas, especialmente los escépticos y los epicúreos. Era un polemista formidable, capaz de refutar argumentos contrarios con gran habilidad y contundencia. Se dice que era tan seguro de la solidez del sistema estoico, que afirmaba, «Dadme principios y yo os demostraré el sistema estoico completo». La importancia de Crisipo para el estoicismo es tan grande que se acuñó una famosa frase, «Si Crisipo no hubiera existido, la estoa no habría existido». Esta afirmación, atribuida a Diógenes Laercio, subraya el rol absolutamente crucial de Crisipo en la supervivencia y el éxito del estoicismo. ¿Por qué esta afirmación tan contundente? Porque Crisipo dotó al estoicismo de una estructura intelectual sólida, de una base teórica robusta y de un sistema argumentativo complejo y bien defendido. Convirtió las ideas iniciales de Zenón y Cleantes en una filosofía madura, capaz de competir con las otras grandes escuelas filosóficas de la época y de atraer a un gran número de seguidores durante siglos. Crisipo blindó el estoicismo contra las críticas, le dio profundidad y sofisticación, y lo preparó para su expansión y su legado duradero. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la vida personal de Crisipo, las fuentes lo describen como un hombre totalmente dedicado a la filosofía. Se dice que era incansable en el estudio, en la escritura y en el debate. Era conocido por su agudeza mental, su memoria prodigiosa y su capacidad de improvisación en la argumentación. Su vida entera parece haber sido una encarnación de la dedicación intelectual y la búsqueda de la verdad filosófica. Aunque la inmensa mayoría de las obras de Crisipo se han perdido, su legado perdura a través de la influencia que tuvo en el desarrollo posterior del estoicismo. Las doctrinas estoicas que conocemos, las que encontramos en Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, llevan en gran medida la impronta del pensamiento de Crisipo. Él fue quien moldeó el estoicismo clásico, quien le dio su forma definitiva y quien lo preparó para conquistar el mundo romano y, finalmente, influir en la cultura occidental durante siglos. Crisipo de Solos, el sistematizador del estoicismo, el lógico brillante, el escritor incansable. Su nombre quizás no sea tan familiar, pero su contribución es fundamental para comprender la solidez y la profundidad de la filosofía estoica. Gracias a Crisipo, el estoicismo se convirtió en el sistema de pensamiento robusto y completo que conocemos hoy, una filosofía que sigue inspirando a buscar la sabiduría, la virtud y la serenidad en la vida. ¿Qué te parece la historia de Crisipo? ¿Te sorprende su importancia para el estoicismo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las mentes maestras del estoicismo, suscríbete a nuestro canal. El legado de Crisipo te espera. Al contemplar la génesis y el desarrollo temprano del estoicismo, emerge con claridad la figura esencial de tres pensadores que, como pilares robustos, sostuvieron y edificaron esta filosofía imperecedera: Zenón de Sitio, Cleantes de Aso y Crisipo de Solos. Su legado conjunto conforma el corazón mismo del estoicismo clásico y sigue resonando con fuerza en nuestros días.
Zenón, el visionario fundador, dio el primer paso crucial al establecer los principios fundamentales del estoicismo. Con su ética centrada en la virtud, su lógica inicial y su visión de un universo regido por la naturaleza, Zenón sembró las semillas de una filosofía que buscaba la serenidad y la autosuficiencia a través de la razón y el autodominio. Su vida misma, transformada de comerciante a sabio, personifica el poder del estoicismo para guiar el cambio personal. Cleantes, el guardián fiel, asumió la responsabilidad de preservar y defender el legado de Zenón en los primeros años de la escuela estoica. Con su constancia, su rectitud y su profunda fe en el orden cósmico, Cleantes consolidó la doctrina original y le añadió una dimensión religiosa y cósmica distintiva, plasmada en su conmovedor himno a Zeus. Su ejemplo de vida dedicada a la virtud y a la perseverancia estoica sigue siendo una inspiración. Crisipo, el sistematizador brillante, llevó el estoicismo a su máxima madurez intelectual. Con su mente prodigiosa, su vastísima producción escrita y su genialidad lógica, Crisipo organizó la doctrina estoica en un sistema coherente y detallado. Su lógica rigurosa, su física cósmica y su ética minuciosamente articulada blindaron el estoicismo contra las críticas y le dieron la profundidad y sofisticación que lo catapultarían a la influencia duradera que conocemos. La frase sin Crisipo, no habría esto resume la importancia crítica de su labor. Estos tres fundadores, cada uno con su estilo y sus énfasis particulares, se complementaron de manera excepcional. Zenón inició el camino, Cleantes lo consolidó y Crisipo lo expandió y lo defendió. Juntos, crearon un legado tríptico de sabiduría ancestral que ha nutrido el pensamiento occidental durante siglos y que continúa ofreciendo guía, fortaleza y serenidad a quienes buscan una vida más plena y virtuosa en el presente. Su obra conjunta nos recuerda que la filosofía, en su esencia más profunda, es un camino práctico hacia la transformación personal y el florecimiento humano. ¿Qué te parece este legado tríptico? ¿Te inspira la obra combinada de estos tres fundadores del estoicismo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si quieres profundizar en las enseñanzas de cada uno de ellos, explora los videos de nuestro canal. El legado de Zenón, Cleantes y Crisipo te espera.